La Pena Máxima, un podcast de la previa. Hola, ¿qué tal? Esto es La Pena Máxima, un podcast de la previa. Hoy me encuentro con Iván Nava. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas noches. Nada, bien aquí, de nuevo, de vuelta. Ya le dimos completamente toda la alineación y todo el roster a todos nuestros seguidores a través de las diferentes plataformas donde podemos generar contenidos para la previa. Y bueno, nuevamente estamos aquí compartiendo un poquito de polémica y debate a través de su pena máxima, este podcast de la previa. Claro que sí. Hoy me gustaría comenzar con un tema algo complicado porque no es fácil estructurar esta pregunta como te la voy a hacer. Y es la siguiente. ¿Crees que Pep Guardiola le ha hecho daño al fútbol en general como director técnico? Ahí te van el porqué. Eh, Desde que Pep Guardiola comenzó con sus esquemas de juego y sus equipos, a nivel mundial, todos los entrenadores han intentado copiar a lo que juega Guardiola. No todos lo logran, de hecho nadie, pero una de estas cosas que han estado haciendo es eliminar el doble delantero. No sé si te has dado cuenta que en los últimos años la mayoría de los equipos solamente juega con un punta, con el famoso falso 9. Eh, es complicado y es difícil ya ver equipos que jueguen con dos delanteros o con dos referentes de ataque, pero delanteros centros reales, no, Sí, sí. no extremos ni falsos. Y la otra cuestión es una que nos llevará a un tema más tarde, que es que de repente los equipos, y sobre todo los equipos grandes, empiezan a creer que todas sus joyas que fueron futbolistas, a la hora de ser directores técnicos, van a ser un pequeño Guardiola o un Guardiola como tal. El único que lo ha logrado hasta ahora fue el Real Madrid, cuando tuvo problemas y le dio la oportunidad a Zidane, que qué trabajo hizo, que ganó 3 Champions. Pero fuera de eso, por ejemplo, Juventus lo intentó con Pirlo y le fue muy mal. Y actualmente con Xavi, que hablaremos más tarde de lo que está pasando con el Barcelona. Pero yo recuerdo que antes los equipos grandes siempre iban a la segura con técnicos de jerarquía. Y últimamente he visto esta tendencia que pareciera Ya, muy comprendo. Pep Guardiola de que, bueno, si fue un genio en la cancha, a lo mejor como O técnico un nos puede referente del aportar. club y ponlo en la mesa o en el Sí, banquillo del propio y club. sobre todo desde edades muy tempranas y con poca experiencia. Entonces, ¿crees que Guardiola, bueno, un punto más, antes de recibir tu opinión, Va. es que también pareciera que ya está prohibido que los equipos y los porteros despejen? Aparentemente todos los equipos buscan salir jugando, salir con valor controlado, tocar, no perder la posesión desde el saque. Y hay una estadística que yo no quería creer, pero fui testigo de ella durante la semana, en la que dice que muchos de los goles que caen actualmente en la Premier League, sobre todo, es por querer salir jugando. Porque hay jugadores que, en palabras del Tuca que escuché hace unos días, que la verdad es que son unos troncos y creen que pueden, que tienen plantel para salir jugando y no todos, no cualquiera. Entonces, ¿son estos pequeños daños que Guardiola le ha hecho al fútbol actual o cómo ves tú? Bueno, mira, mi opinión de Pep Guardiola. Me parece que no es solamente la formación que tuviera en el club por haberse hecho en el Barcelona, haberse formado, haber jugado y haber sido pues todo un símbolo para lo que representa el equipo culé. Tuve por ahí la inquietud de leer y he leído un par de biografías de él. Una de ellas se llama Otra manera de ganar u Otra forma de ganar de Pep Guardiola, en donde entre muchas otras cosas el autor describe situaciones propias de lo que él vive y de cómo él se forma como director técnico. Entre estas cosas, pues bueno, resulta que entre tantas y tantas, tiene alguna vez algún acercamiento con Marcelo Bielsa, Ok, de él aprende. Tiene también un viaje a México, ¿no? Cuando viene a jugar con los Dorados, ¿no? los Y Dorados. por ahí tiene también un par de acercamientos con directores técnicos locales. Locales me refiero a México, ¿no? Porque creo que me parece que llega a tener por ahí alguna entrevista, algún acercamiento, charla con Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Qué quiero llegar a decirte con esto? Que no es solamente la formación que él tuvo como director técnico europeo, sino que además se enriqueció
de las experiencias y las lecciones que propios entrenadores, sobre todo sudamericanos, le han entregado. Con esto, él le permite de alguna forma enriquecer su cultura, manejar o mejorar, por supuesto, los contenidos y los planteamientos técnico-tácticos, y él empieza a jugar, ¿no? Las famosas tablitas ahora que se utilizan o que utilizan los directores técnicos para presentar sus esquemas de juego y para venderles a los jugadores lo que pretende que hagan para encontrar una filosofía, un estilo propio de juego. Entonces, no es totalmente europeo, se enriqueció de cuestiones sudamericanas, lo cual me permite de alguna forma interpretar que eso fue lo que revolucionó la manera en cómo él competía y enfrentaba equipos europeos que no estaban acostumbrados a un estilo de juego rápido, un estilo de juego de transición rápida, o a un equipo o a un estilo de juego donde pudieran salir, como dices, con pelota controlada. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. En la primera semana que tuvimos la oportunidad de interactuar, o en el primer programa, decíamos que la Premier League era el deporte o era el fútbol más rápido, ¿no? Porque las transiciones desde que salen de puerta hasta que llegan y terminan la jugada es de 2 o 3 toques. Sin embargo, ves un partido propio de la selección nacional y ¿qué sucede? Muchos toquecitos, ¿no? Muchos toquecitos en corto y demás. Esa me parece que ahí está el ejemplo más claro de cómo amalgamó o hizo una sinergia de todos los conocimientos que él había adquirido con los directores técnicos ya mencionados, y él genera su propio estilo de juego en donde hace una mezcla de estos dos. Ahora, de la manera de salir jugando, pues bueno, me parece que ni mucho ni poco, ¿no? Todo en exceso es malo. Entonces, ¿por qué no regresar a esa parte, ¿no? En los últimos planteamientos que yo veía del profesor Carlos Reynoso acá en Veracruz, cuando tenían a Carlos Salcido, pues bueno, Salcido sí era de los que salían con el despeje de meta al cual te refieres, un despeje tradicional, ¿no? Donde el portero coloca la pelota y un defensor viene con una pelota dividida a la mitad de la cancha, pero esa mitad de la cancha, exactamente la línea, casi siempre determinaba según la salida o según lo que buscaba competir el profe Reynoso, o lo cargaba más para la derecha o lo cargaba más para la izquierda. Y eso de alguna forma, ¿qué te generaba? Que si en una de esas tantas pelotas divididas por aire la ganaba alguno, con una peinada, con un cambio de dirección con la testa, pues prácticamente te dejaba todo el otro sector totalmente abierto, y eso pues era prácticamente toda una franja libre para poder llegar con mayor número al ataque, ¿no? Creo que sí valdría la pena regresar a ese factor sorpresa del balonazo, ¿no? A ese factor sorpresa del latigazo y no tanto el abuso del dominio de la pelota, porque hasta para el propio aficionado llega a ser aburrido. Sí, como te comentaba al inicio, yo fui testigo de cómo esta estadística que te mencionaba al inicio de que hay equipos que salen y pierden el balón en salida y muchos goles se dan de esa forma. Estaba viendo el partido de la FA Cup el viernes entre el Manchester City precisamente y el Tottenham. Minuto 86, 87, Tottenham tenía que sacar el balón, quiso salir jugando, iban 0-0, Manchester City con presión alta, 2-3 toques, el portero se desespera, juega mal por la banda, hay un corte del equipo del Manchester que termina en un tiro de esquina por querer salir jugando. Tiro de esquina, acto seguido, cobra el Manchester City, uno que otro balonazo y el defensa holandés Ake anota el gol en el minuto 88, de hecho. Entonces ahí es donde yo fui testigo de esto y es muy cierto que se necesita, como dices tú, un planteamiento en el que de repente los jugadores hagan ese péndulo para que el juego se mueva de un lado y pueda salir del otro lado, a lo mejor con un cambio de juego y un balón controlado. Pero sí veo mucho problema en que todos los equipos quieran copiar este esquema, sobre todo a la salida. En palabras de Manuel Lapuente, él decía en su etapa, me parece como seleccionador o cuando dirigía al América, que a él le gustaba salir al balonazo, como se hacía antes, con el despeje del portero. ¿Por qué? Porque él decía, cuando cae el balón, si mi jugador toma el balón, estoy a 30 metros de la portería. Justo lo que digo, ¿no? Y si ellos ganan el balón, están a 70 metros de la mía. Entonces, hacía este planteamiento en el que
Si sus jugadores, eres balón dividido, ya sabes, 50-50, a menos que tengas de repente ahí un contención muy alto que te pueda como que hacer el juego con un cabeceo para los de adelante. Pero incluso es una buena forma de adelantar líneas, de saltar líneas y de asegurar, porque incluso perdiendo el balón en medio campo, pues tienes 70 metros atrás para defender y para mí es mejor o es un poco más seguro que estar intentando jugar o salir con balón controlado. Y lo peor de todo es que cuando el equipo contrario sabe que es lo único a lo que juegas, hacen presión alta y de repente esas salidas son muy complicadas. Ahora, ahí te va el contraste. No sé si sabes que en el canal de YouTube de FIFA, de repente te ponen partidos legendarios o finales, repeticiones de mundiales o finales de Champions. Momentos épicos en la historia del No, pero fútbol. partidos completos como tal. O bien. El año pasado me tocó ver que subieron la final del Bayern Múnich contra el Manchester United. La verdad te quedó mal con el año, pero fue por ahí del 96, más o menos por esa época. Y dije, pues interesante, me lo voy a echar porque no me tocó. El fútbol que se jugaba en esa época, Iván, una cosa lamentable, la verdad, sobre todo para el espectáculo. No sé si era por cómo jugaban esos dos equipos, pero era un balonazo tras otro, un balonazo tras otro. Te lo juro que pasaron 18, 22 minutos de ese encuentro y no se había jugado nada. O sea, el balón afuera la mayor parte del tiempo, faltas, no querían saber nada del balón y aventaban el pelotazo. Por ese lado, el planteamiento que de repente hace Guardiola, yo no lo veo tan mal, pero sí lo considero un poco exagerado en el sentido de que sea la única forma en la que los equipos pueden salir y que el resto de los entrenadores a nivel mundial quieran copiar ese esquema cuando claramente no es para todos los equipos. Sí, esa es otra cuestión muy importante, esto último que acabas de señalar, el tema de muchas veces piensan que el jugador debe de ser de acuerdo al sistema de juego y no. La verdad es que los conocedores del mundo del planteamiento táctico dicen que el sistema es en base a los jugadores con los que cuentas, no los jugadores los tienes que adaptar a tu estilo, sistema de juego. Entonces, en ese punto, pues bueno, viene algo que me viene a la mente, ¿no? Criticaban y señalaban mucho y hasta casi estigmatizaban mucho a Juan Carlos Osorio, ¿no? Pero él decía algo bien interesante, lo de las famosas permutas, aunque sus permutas de posiciones era hacer muchos movimientos de jugadores en la cancha, no tenías como tal un 11 titular, ¿no? Las famosas rotaciones, ¿no? Eso, sus rotaciones, pero las permutas más que nada me refiero al tema de que cómo puedes mover las fichas dentro del juego para no perder el orden, pero sí a lo mejor cambiar la versatilidad de la función de defensa y ataque. Entonces, al final del día, pues bueno, él dice que en gran parte de esto, donde se define todo es en 3/4 de terreno de juego y la pelota filtrado, la última pelota donde está en la zona del jugador número 10, ¿no? Y en la zona del número 5, que es el recuperador o por donde le da todo el fluido del juego. Al final del día, finalmente, o a todo esto termina o concluye con que esa parte es la zona de definición, así se llama, así se le conoce y no hay más cambio. Esa va a ser la zona, ese va a ser tu sector donde vas a generar el mayor volumen de juego, el mayor volumen de ataque y donde en gran medida pues tanto va el agua al cántaro hasta que éste se derrama, ¿no? Entonces ahí es la zona donde se debe de poner mayor énfasis, ¿no? Digo, yo no soy director técnico profesional, es simple y sencillamente mi percepción del juego. ¿Por qué no decirlo? Soy un romántico también en el sentido de cómo me gusta que los equipos jueguen, me gustan los estilos ofensivos y en ese caso, pues bueno, prácticamente que me gustaría ver un poquito más de variantes y te repito, me parece que me gustaría ver más algo de fútbol sudamericano, de más forcejeo, de más presencia física, de más empuje, de más choque, Claro. de más tratar de disputar la pelota en el 1-1, en los duelos 1-1. Y a la hora que tú superas a uno, pues estás prácticamente llegando ahora con dos y ahí empieza la superioridad numérica en conforme vas avanzando en las líneas. Es el estilo de juego. Dices que por algo emulan o tratan todos de copiar el estilo de juego de Pep Guardiola. No hay más, me parece que la conclusión es que como le ha resultado y ha sido ganador, no te vayas muy lejos. El año pasado, el cierre del 2023, cómo cerró con el Manchester City, ¿no? Todo donde compitió, todo lo ganó.
eso es lo que tratan de copiar el estilo, porque piensan que a todos, como receta de cocina, a todos les va a quedar igual y no, definitivamente no. Hay algo que mencionó Guardiola en una entrevista hace unos días, que fue que él ha tenido la fortuna de estar en equipos en los que ha tenido presupuesto y que por eso ha sido tan ganador. Él mismo acepta hasta cierto punto que a lo mejor sin tener esa versatilidad del presupuesto y de poder hacerse de jugadores específicos, es que ha llegado a levantar los trofeos que tiene, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, su etapa del Bayern Múnich es un poco para el olvido porque siempre se quedó a un pasito de ganar la Champions, incluso con el gran equipo que tenía. Y en la misma Alemania aparentemente no les gustaba mucho el estilo de juego que Guardiola planteaba y los propios aficionados estaban un poco en contra de eso. Ganaba la liga de Alemania. Ganaba, pero no era espectacular, ¿no? No, pero ahí te va la otra. Con esos equipos que tenía Guardiola y en esa época, ponle el entrenador que quisieras y el Bayern Múnich iba a ganar la liga sí o sí, porque es una hegemonía que ha estado en los últimos más de 15 años, me parece. Entonces, no creo que Guardiola como tal haya hecho algo espectacular para el tema de las ligas. Pero bueno, una de las cosas que respecto a Guardiola también que te quisiera preguntar o saber tu opinión es esta falta de dos delanteros centros que estamos viendo últimamente en la mayoría de los equipos. No voy a generalizar porque generalizar nunca es bueno, no es en todos, pero sí se ve una tendencia a que ya solamente se debe de jugar con un punta. No sé cuál es tu opinión respecto a este tema. Pues te lo acababa de comentar justamente en mi opinión de lo que es el planteamiento y los sistemas de juego. O sea, Jugarás en consecuencia de lo que cuentes, o sea, del plantel con el que cuentes. Si tienes dos jugadores que te pueden hacer ese tipo de función de ir al frente, pues usarás a dos, ¿no? Si de esos dos tienes uno que va a ser el famoso killer, ¿no? Un matón, como por ejemplo Robert Lewandowski, pues juegas para él nada más, ¿sí? ok. Pero si tienes dos o tres, pues yo trataría de aprovecharlos al máximo, ¿no? Obviamente, depende, porque para eso hacen el análisis, la planeación, el estudio del rival y demás. A lo mejor no se le acomoda jugar con dos, se le acomoda jugar con uno solo. Y es que hay también, o sea, te lo pregunto porque aparentemente hay algunos entrenadores que están casados con su esquema y que sin importar los jugadores con los que cuentan, juegan únicamente con su esquema. Algo que se me viene a la mente rápidamente el caso El de Tata Martino. el Tata en el Mundial, teniendo tantas referencias de ataque y se casó con que solamente iba a jugar con un punta. A lo mejor ahí pudo haber, como dices tú, aprovechado que tenía hombres con los que podía generar un equipo para dos centros delanteros O tres. o tres, pero te digo, siento que ya se están casando mucho con esta idea de que hay que atiborrar el medio campo de jugadores y de repente jugar por las bandas y mandar centros para que tu centro delantero resuelva. No sé cómo vaya a evolucionar, porque es un tema de evolución, como lo que te decía de la final de la Champions del 90 y tantos, de entre el Bayern y el Manchester, que la verdad es que es un fútbol muy raro, y evolucionó a esto. Entonces vamos a ver en el futuro cuáles son los planteamientos que de repente empiezan a frenar el esquema de Guardiola, que de repente ya se está viendo un poco más, que los equipos ya saben a lo que juega, ya saben cómo contrarrestar un poco eso. Pero es cosa de ver hacia dónde evoluciona, ¿no? Fíjate que ahí me gustaría hacerte una pregunta. A ver, ¿cuál es el estilo, cuál es el sistema de juego que tú usarías? No olvides poner el 1, ¿eh? Porque si no, nos van a linchar aquí los técnicos de escuela. Debes de decirme 1-4-4-2, Ya, 1-4-3-3. ¿Eh? ya. ¿Cómo te gusta? A mí me gusta, siempre me ha gustado desde la secundaria. El 1-4-1-2-1-2 con el rombo Ok. al centro. Ajá, sí, correcto. Creo que es una muy buena variante porque tienes a tu contención fijo y se me hace una posición muy importante de jugar siempre con un contención fijo. Y tus mediocentros tienen la versatilidad de que si de repente tienes a alguien rápido, puede jugar por la banda
y alimentar a los dos delanteros. Es de nuevo lo que te decía, Sí. los dos delanteros. Y una posición que se ha perdido un poco, que es la del 10, la del creativo. Creativo de esos que alineas y dices, tienes cancha libre, ¿sabes? Que ya casi no se ven, que Ya no. nos quedamos un poco pensando en el fútbol sudamericano, que es donde de repente se daba más estos 10 mágicos, por así decirlo. Sí. En Pablito Aimar, en Riquelme, son los últimos como que de esa Esa vieja generación escuela, sí, correcto. que se me vienen a la cabeza. Pensando en México, a lo mejor Ciña, tal vez, jugaba un poco a eso. Pero a mí me gusta mucho ese 10 atrás de los dos delanteros, porque también creo que un buen 10 habilidoso, y con dos compañeros en ataque tiene como que más opciones. Porque imagínate tener un punta, los centrales ya saben a dónde va a ir el balón. A él, claro. Sí, y aunque tengas a tus extremos, los laterales agarran 1-1 y tiene que ser una jugada demasiado especial como para que pasen, ¿no? Entonces, esta alineación en mi cabeza tiene esa versatilidad de que el 10 puede dar estos pases filtrados a estos dos delanteros ahí clavados, ¿no? Eres tradicional, ¿cierto? Sí. ¿Y la tuya? Bueno, vamos a dejar primero el clásico para toda la flota. ¿Cuál es? 1, 4, 4, 2. ¿Sale? A mí me gustaría, o a mí me gustaba, o a mí, si yo fuera director técnico, me gustaría probar con el 1, 5, 2, 3. Los dos extremos de los 5, pues carrileros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando defiendes o repliegas, estás defendiéndote con 5 atrás. Pero cuando sales con la pelota por las bandas, aprovechando justamente las bandas, o haciendo paredes en la mitad de la cancha con estos dos stopper o estos dos recuperadores o estos dos generadores de juego, pues te permite llegar haciendo el despliegue al frente, ahora con 5 al frente, 3 delanteros y 2 que te llegan por las bandas. Pero bueno, eso no es fácil. Eso requiere mucho trabajo y requiere tener características en los jugadores que te permitan usarlo. Pero a mí me gustaría mucho por el balance. En mi cabeza esa alineación para tus jugadores de las bandas, de la línea de 5 de atrás, tienen que ser dos motores porque son de los que tienen que correr todo el partido y a tope. Sí. Y eso no es como que tan fácil de conseguir. Al final te digo, bueno, como podrás ver, pues nuestra opinión de lo que es el proceso, tanto la filosofía de Guardiola como demás, pues al final creo que queda en conclusión de que es dependiendo del equipo que tienes, los jugadores que tienes y a qué quieres jugar. A lo mejor él finalmente ha logrado influir en la mentalidad de los jugadores y termina vendiéndoles esa filosofía y ese estilo de juego y los convence y les ha generado resultados que por mucho es el mejor director técnico, ¿no? Y bueno, eso le dieron el premio de Best, ¿no? Sí, el claro. mejor jugador, Merecido. el mejor técnico del 2023 y claro, Merecido. pues jugó 5 torneos y los 5 los ganó. ¿Qué le vas a decir al hombre, no? Sí. Ahora, el tercer punto de la misma pregunta nos va a llevar a mi siguiente, que es, ¿cuál es tu opinión sobre que los equipos grandes estén dando oportunidades a sus estrellas recientes? Okay. Y esto nos va a llevar al tema de Xavi. Xavi, que ya anunció en la semana que terminará su participación como técnico del Barcelona a finales de junio, me parece. ¿Y cómo deja esto al plantel? A veces hay jugadores que saben ya cómo que se ganan una posición con un técnico. Correcto. Y se esfuerzan para quedarse ahí, ¿no? ¿Cómo crees que afecte esto al plantel, a los sustitutos, a los titulares, el saber que no va a terminar el torneo, el saber que no es garantía que aunque hagas un gran torneo, porque prácticamente lo que hagan de aquí a junio va a ser cambio de hoja cuando llegue el nuevo entrenador, ya sea por tema de esquemas, lo que hablábamos anteriormente, que tengan otra idea, y aunque hayas dado el mejor del torneo, puede ser que tengas que empezar otra vez, ¿no? ¿Cómo crees que afecta esto a la mentalidad del equipo? Dicen que es de mala educación una pregunta con otra pregunta, pero hay algo que se me viene a la mente y lo venía pensando hoy saliendo del trabajo mientras manejaba. Ajá. Y mientras venía para acá y se presta justamente este momento para yo presentarla también en la mesa.
Decías de colocar los equipos grandes a sus exfiguras, quienes fueron figuras como jugadores, ahora en el banquillo. ¿Y qué me dices de Jürgen Klopp, que también ya anunció que va a dejar a Liverpool? No es un jugador referente, y si lo fue años atrás, yo no lo recuerdo. Y sin embargo ha hecho que funcione Liverpool y que tenga un accionar protagonista en competencias de UEFA, ¿no? En competencias de Europa, llámese Europa League, llámese Champions League. Pero al igual que tú, coincido en el punto en que hacer este tipo de anuncios a mitad de temporada puede generar una ansiedad, puede generar una inestabilidad emocional y bueno, en algunas oportunidades también he mencionado, ¿no? Una frustración porque no logres llenarle, como bien mencionas, el ojo al técnico actual y sepas que de por sí no le llenas el ojo al actual entrenador y que se va a ir y va a llegar uno nuevo y tendrás otra vez que picar piedra, tendrás otra vez que dinamitar el cerro para abrir camino, para que te puedan ver, tendrás que ponerte el reflector directo para que te observen, ¿no? Y redoblar esfuerzos y trabajar. Pero Jürgen Klopp no es un jugador que acaba de salir egresado de un equipo protagonista, de un equipo top. Entonces yo te diría, es en sí el jugador que acaba de salir de la plantilla como jugador y ahora lo pones al banquillo, o en términos generales está mal puesto el anunciar el retiro de un técnico actual a mitad de temporada. Yo la verdad es que no le veo sentido el anunciar con tanta premura el hecho de que te vas. Es muy sabido en el mundo del fútbol que este tipo de decisiones afectan, como bien dices tú, la moral de los jugadores. Y el Barcelona es un equipo que no se puede dar este lujo porque de por sí su equipo no está jugando bien, no se ve tan engranado, los resultados no se están dando. Hablamos de que no se dan los resultados, pero estaba viendo la estadística de Xavi y terminó desde que empezó a dirigir con un 75, 22, 20, algo así. Ciérralo en 70, 20, 20. Lo piensas y no son malos resultados. El año pasado ganó la liga. Pero la presión que ejerce un equipo como el Barcelona lleva a este tipo de decisiones que para mí no le traen nada bueno al club. Y no ha sido solamente cosa de Xavi, o sea, en los últimos técnicos que han pasado, sobre todo el caso de Koeman, no sé si recuerdas. Sí, claro, Ronald Koeman. Ronald Koeman, que qué más experiencia puedes pedir en un entrenador, ¿no? Si lo hizo bien, si lo hizo mal, si ya tuvo una etapa anterior con el Barcelona, lo que quieras. Pero para mí ya es un tema interno. En el caso del Barcelona, algo está pasando dentro del Barcelona que está afectando a toda la estructura. Y cosa curiosa, porque pareciera que todo esto se dinamitó de la nada, ¿no? Muchos dicen que a partir de la salida de Sergio Busquets, el equipo y la institución se vino a pique. Y eso también me dejaría con preocupación, ¿no? Que un jugador de 35, 36 años sea el que te mantuviera a flote la institución. Realmente no sé qué es lo que vaya a pasar con el Barcelona, porque está bien, destituyan a Xavi, pero anúncienlo a final de temporada y si lo van a aguantar, es lo más sano. Porque lo van a aguantar, ¿qué de más de simplemente seguir, ¿no? Seguir con él. Sí, ahí en ese caso, pues la verdad que, fíjate, mencionábamos a Ronald Koeman, se me venía mientras a la mente, mientras escuchaba o mientras te ponía atención en lo que me expresabas. Acaba de fallecer hace pocos días Franz Beckenbauer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un jugador defensa central. Pep Guardiola, un defensa central. Ronald Koeman, un central con el número 4. ¿Cuántos no recordamos, no? Claro. Entonces estamos hablando que los últimos directores técnicos o jugadores que normalmente resultan, además de ser buenos como jugadores, resultan buenos como directores técnicos, son defensas centrales, ¿sí? Y que Franz Beckenbauer es de los pocos directores técnicos, junto con otros dos, que fue campeón del mundo como jugador y fue campeón del mundo como director técnico. Por ahí te adelanto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué podemos esperar entonces? Que llegue Rafa con el número 4 y un central,
pues todo pinta para que sea un buen técnico, ¿no? Muchos dicen que tiene que ver con que el central ve todo El juego. el juego. Ahora sí que desde su perspectiva, y de ahí se empieza como que a dar cuenta de cómo funciona. Me hace mucho sentido, pero bueno, también tenemos casos en los mediocentros, como fue Ancelotti. Me parece ser que en su época jugaba de mediocampista, y de Zidane. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Sí, Zidane, sí. aunque jugaba en el centro del campo, tenía visión periférica. Cosa curiosa porque Xavi pensaríamos que también Pudiera ser lo mismo, ¿no? hacer lo mismo. Pero ahí es donde entra otro punto en el tema de la dirección técnica, que yo creo que es muy importante, que es el tema de la gestión del vestidor. Correcto. De cómo interactúas con tus jugadores, el valor que le das a cada uno, a las estrellas, cómo haces que todos estén contentos y funcionen de gran manera. Eso se me hace un trabajo complicado, y en gran parte para mí es lo que hace que un equipo funcione correctamente. Y si algo sabemos y algo nos ha demostrado Xavi, por lo menos en las ruedas de prensa y en sus declaraciones, es que hablar aparentemente no es lo suyo. Entonces, si traducimos esto a lo que pasa en los vestidores, me da a pensar que también Que no puede tiene ser buena parte del comunicación con problema. el Ajá, vestidor. que no Ujú. tiene buena comunicación, o que de repente no sabe cómo dirigirse a los grandes tipo Lewandowski, o a las personas que tienen ya ahí su puesto, ¿no? Sí, tiene que ser muy hábil tiene que ser muy hábil y tener mucha sensibilidad y tacto para que una persona como el veterano, como Busquets, alguien ya consagrado, una estrella ya consagrada, le pueda sacar jugo a la naranja. Y es que mucho se hablaba de que Busquets te manejaba el plantel desde adentro. Entonces eso también yo creo que era una gran ayuda para Xavi, que fue el último de esa generación que te podía controlar el equipo. plantel también Ujú. desde adentro, siendo jugador. En el caso de Jürgen Klopp, no sé si viste sus declaraciones cuando anunció su salida, y algo que me preocupa es el que haya mencionado que estaba desgastándose. Era un puesto que lo estaba desgastando mucho, sumadas a las declaraciones de Xavi de que ya prácticamente que ya no se estaba divirtiendo ahí, que no la estaba pasando bien como entrenador. Y también vi una entrevista que le hicieron a Guardiola respecto a las palabras de Xavi, y él dice que sí, que estar en el banquillo del Barcelona es algo que te da mucha presión, y que de repente hace que no disfrutes los días, ¿no? Lo vemos un poco, yo lo veo reflejado en el caso de Klopp, que no era el Barcelona, Liverpool, o equipo grande, Sí. pero no se le veía que tuviera tanta presión, ¿sabes? O sea, Oh, entiendo. ajá, o sea, los aficionados ¿Te sorprende lo que él haya expresado querían, eso? sí, sí, sí. Y tenía a Liverpool en una buena zona con un plantel, pues la verdad es que no te voy a decir discreto, pero tampoco plagado de superestrellas como los grandes, ¿no? Sí. Me recuerda un poco a Arsène Wenger en el Barça, en el Arsenal, En el Arsenal. que estuvo tantos años manteniendo solamente al equipo, solamente de admirar su temporada 2008, cuando ganaron el título de la Premier con los Invencibles, que estuvieron una temporada y media sin derrotas. Pero fuera de eso, él sabía que el plantel no le daba para competir en la Champions, y aún así llegó a una final contra el Barcelona, precisamente. Pero sí me sorprendieron mucho las palabras de Klopp. Fíjate que yo creo que tiene también que ver con el primer tema que empezamos, ¿no? Yo creo que él empieza a observar que ya todo el mundo se estudia y que ya todo el mundo se analiza a lo largo de los videos, las repeticiones y demás. Y a lo mejor él ha estado tan encerrado y ha estado tan enfrascado en el banquillo que necesita ya salirse un poco, o sea, dejar de ver las cosas desde adentro y hacerse un paso atrás, a lo mejor para refrescar ideas, a lo mejor para enriquecerse culturalmente, a lo mejor para actualizarse en las nuevas tendencias y los nuevos estilos de juego, o lo que te decía, las variantes que puedas tener como fútbol sudamericano, como fútbol europeo, ¿no? Ahora que está también de moda el fútbol árabe y el fútbol asiático y demás, ¿no? A lo mejor encontrar algo por ahí que le permita el reinventarse, ¿no?
la famosa resiliencia, ¿no? Desde encontrarse o sentirse agobiado, cansado, desgastado física, mentalmente, etcétera, a nuevamente tomarse un espacio, recargar energías y venir más fuerte, a lo mejor con un nuevo proyecto. Yo pienso que por ahí está buscando quizás eso, ¿no? Ese es su espacio para él, ¿no? Porque igual se me viene a la mente, ¿no? Entró de una forma físicamente y va a salir de otra forma como mandatario de la Como República, ¿no? presidente, sí. Sí, claro, o sea, entró de una forma y velo, ¿no? Su rostro, su cara, las facciones de su rostro, su sonrisa ya no es tan contagiosa. Yo recuerdo Claro. que disfrutaba más cuando los resultados se le daban, a veces hasta perder, pero viendo que su equipo perdía de una manera que vendía cara a la derrota, salía sonriendo como diciendo, bueno, hicieron lo que se trabajó en la semana, pero últimamente se ve en el banquillo, se ve guardado, sí lo demuestra en los partidos del fin de semana. Entonces yo creo que le viene bien esa decisión en el plano personal, o sea, retirarse un poco del ambiente y recargarse para venir quizás con algo nuevo. Como bien lo mencionas, yo también creo que por ahí va la cosa, pero una cosa que me gustaría agregar es, ¿qué tanto crees que tenga que ver con esta decisión el de repente voltear un poco para atrás hace 2, 3 años y ver que el plantel que tiene actualmente no es lo que solía ser? Y me refiero, por ejemplo, a la terna de ataque que tenía hace 2, 3 años con con Mané, con Roberto Firmino y con el Mo Salah por el otro lado. Actualmente solamente tiene a Salah. Como Nada sabes, más. Mané y Firmino se fueron al fútbol árabe. Y bueno, esos son tres de los que se me vienen a la mente ahorita, pero creo que Henderson también jugaba en el medio campo y también ya no está. Siento que también a lo mejor tiene algo que ver por ahí, que sabe que si con el gran equipo que tenía no le alcanzó, Solo alcanzó a... ajá, ahorita con los jugadores un poco más discretos que tiene o con el plantel que tiene actualmente no va a lograr mucho, y como dices tú, yo creo que va a buscar un poco replantearse como entrenador y darse un descanso, ¿por qué no? Yo creo que lo personal sí, ahí estamos de acuerdo tú y yo. Ujú. Esta última parte yo creo que difiere un poco porque creo que ahí se ve el tacto del técnico, ¿no? Él tiene que saberle sacar el máximo provecho. Y un chico que no es de cartel, un chico que no es de portada, un chico que no se lleva toda la bolsa o una bolsa grande, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Debería de ser más ambicioso, debería de presentar mayor, pues ahora sí que mayor ambición, ¿no? Debería demostrarse más, una mayor necesidad de protagonismo, una mayor necesidad de mostrarse, tomar al equipo, ¿por qué no? Tomar al equipo para trampolín en base al esfuerzo, en base al trabajo, para encontrar un equipo de mejor posicionamiento a nivel mundial. Y la competencia, pues al final del día, si repito, si lo que él transmite o lo que él trata de que permee logra ser una semilla que florezca en cada jugador, siendo joven, y se le dan los resultados, pues obviamente que se va a parar en la mesa, se va a parar en la conferencia de prensa y el señor lo va a decir, aunque tú y yo sabemos que se va a estar sonriendo por dentro, pero va a salir a decir, el triunfo es de los muchachos, ellos hicieron todo. claro. Pero él sabe que tiene su agüita regando esa plantita todos los días en el trabajo diario y que si los resultados se le dan, también él tiene mucho que ver en eso, ¿no? Yo creo que voy más por esa parte, ¿no? No tanto por el plantel limitado, sino voy más por la parte del plano personal. Digo, no es mi amigo, ni convivo Sí, con sí, él, sí. ni ceno con él, pero creo que por ahí va, ¿no? Creo que su desgaste es eso, ¿no? Estar tanto tiempo en el ambiente y tanto tiempo en lo mismo y tanto tiempo repetidamente, yo creo que sí es necesario un paso de costado. Digo de costado, ¿eh? No atrás. Sí, claro. No, Seguramente volverá y tiene mucho seguramente alguien futuro. le Tiene presentará mucho futuro. un proyecto o Mucho algo futuro. nuevo, ¿no? Si no es en Premier, en Inglaterra, volverá a algún otro lado, ¿no? Lo Pero peor de bueno, todo es que estaba escuchando que la entre MLS, ¿por qué no? las opciones del Barcelona para cambiar a Xavi ya estaban pensando en Klopp, o sea, en técnicos Sí, que ya no sí, tienen equipo, y ahí se cae, es ¿no? contrastante completamente con lo que decimos y con lo que él declaró, ¿no? Y bueno, ya dejando un poco de lado el tema de los técnicos, que la verdad es que nos dio mucha tela que cortar el día de hoy, y Sí, nos podríamos seguir de largo, pero ya hay que pasar a lo que sigue. Vamos a entrar rápido a este segmento que es mexicanos en el viejo continente.
Y quiero traer a la mesa 2 nombres. Guillermo Ochoa y Santiago Jiménez. La primera pregunta es, Guillermo Ochoa, ¿crees que es momento de que deba pensar en regresar a México o crees que deba de quedarse un poco más en Europa? Y te lo comento porque las últimas 2 temporadas, con 2 fines de semana con el Salernitana sí jugó. Pero previo a eso hubo una racha como de 6 u 8 partidos en los que no comenzó de titular, o sea, no jugó para el equipo. Se viene esta época que platicaba yo con Obed, en la que de repente ya empieza a sonar un poco el nombre de Malagón para portero de selección nacional. Entonces, si de repente Ochoa ya no está teniendo los minutos en Europa, tiene como que esta posibilidad de perder la única garantía que tiene, que es ser el portero titular de la selección, ¿no? Está avanzado en su edad. Bueno, para un portero todavía le queda un poco. 40 años, ¿no? Sí, 40. Todavía Cristante estaba sí. en 40 en el Toluca jugando. Sí, y si quiere lo puedes tirar un poco más, pero bueno. ¿Valdría la pena para él ya regresar a México o crees que deba de seguir luchando? Porque desde su primera temporada en Europa parecía que no hace más que luchar por un puesto y nomás no se le da. ¿La primera temporada te refieres a la Ajaccio? A la Ajaccio, sí. E incluso cuando estuvo en España, en el Málaga, Kameni lo llegó a banquear, el portero de Camerún, me parece. Ajá. Creo que el técnico como tal no pidió Ochoa y tampoco quería Kameni, pero aún así terminó siendo Kameni el titular. Que bueno, Kameni venía previo al equipo, creo que al Málaga, creo que jugó en Inglaterra. Me parece que, te mentiría el equipo, pero creo que estuvo en el Chelsea de banca o en el Liverpool. ¿Cuál es tu opinión respecto a la carrera de Ochoa? ¿Qué crees que sea lo mejor para él? Pues, sin temor a equivocarme, me parece, por lo que también escuchaba yo en la mesa la semana pasada, me parece que Memo Ochoa va a ir a la 6ª Copa del Mundo por el récord. Entonces, aunque sea en la banca, ¿no? Sí, o sea, de una u otra forma él va a ir, porque ese es el objetivo, es que él vaya y haga lo que tiene que hacer por cumplir con el récord, ¿sale? Que juegue o no juegue últimamente, pues mi opinión es intrascendente para este punto, porque, te repito, así venga de nuevo a la América, así sea la banca de Malagón, así esté como tercer portero en el club, él como quiera va a ir a selección. Tú y yo lo sabemos. Él va a ir a selección para sacar ese 6º mundial y ser el mejor jugador. Pareciera o el que más apariciones es el único tiene. Que tiene su boleto asegurado al próximo mundial, ¿no? Entonces, yo te puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, para mí si es el mejor portero, no. Para mí si es el mejor portero de CONCACAF, no. Para mí si tiene los méritos para ir actualmente, no. Que en un inicio yo lo vi jugar cuando empezaba como la joya, el diamante en bruto, el garbanzo de cuarto de libra en el América. Sí lo vi jugar en vivo, un par de veces aquí y un par de veces en el Azteca. Sí prometía, sí era buenísimo, sí era complicadísimo lograrle anotar. Tenía reflejos que se sacaba una pelota del ángulo y decías, ¿cómo hizo eso, no? Sí. Y tenía recorridos buenísimos y sus reflejos eran espectaculares para explotar en júbilo, ¿no? Para reventar el pecho, para hacer que la gente estallara en emoción por ver una jugada a la defensiva por él abajo de los 3 palos. Sí, todo eso te voy a decir que sí, en sus inicios. Pero repito, para mí y también tenía problema que de repente le rebotaban los balones y se le pasaban. Es correcto, sí, bueno, tenía así como grandes atajadas, tenía grandes errores. Pero tú lo decías la semana pasada y lo retomo, ¿no? Decías, pero es un jugador que así como CR7 está hecho para la Champions, él ha sido, yo no sé si tiene caracolitos en las manos, pero se le ha dado los mundiales, ¿no? Y esos mundiales lo ha puesto en una vitrina importante. Déjame replantearte la pregunta. Vamos a olvidarnos de selección porque estamos de acuerdo en que ya tiene su boleto comprado por tema de patrocinadores, lo que quieras, historia, etc. Correcto. Etc. ¿Le ves futuro a su carrera en Europa? Mira, por lo que ha demostrado a lo largo de estos años desde que salió de México,
regresó al América y regresó otra vez a Europa. Yo creo que quiere escribir su carrera de otra forma. Yo creo que es una aspiración que él tiene, es una meta personal que él tiene, es una situación que él, me atrevo a decirlo, ¿no? Quizás no lo deja estar bien consigo mismo porque sabe que siente que ha quedado a deber él mismo. Mira, pero es algo que yo le admiro porque él sabe que si viene aquí a México es titular en cualquier equipo. Sí, claro. Y aún así lo ha intentado y le ha costado. Estoy de acuerdo, ahí voy. Y ha comido banca y de repente logra salir otra vez. Entonces... ¿Y no crees que sea también porque los directores técnicos de selección de alguna forma han vendido ese espejito? Que pareciera que todo jugador que está en Europa es el que debe de ser llamado a la selección. Y entonces, ¿para qué regreso? Si siempre van a observar por darle una plusvalía quizás no lógica a un jugador que porque está en Europa es de selección nacional. Porque ahí tienes a los jugadores que están en ascenso en Europa. Pero como está en Europa, los directores técnicos lo traen. Sí, claro. ¿No será por eso también que él no quiere dejar de estar allá porque sabe que eso les da, repito, una plusvalía mayor? Porque él puede estar, como bien decimos, puede estar en México y no tendrá ningún problema. Y lo van a presentar como han presentado a Guardado y como han presentado a Javier el Chicharito Hernández. O sea, lo van a presentar tirando todo por la ventana. Es más, van a abarrotar el estadio al que llegue. Si va un equipo de media tabla para abajo y lo presentan como su refuerzo, es un bombazo. Aquí en México así Sí, es, claro. es un bombazo. Si va a la MLS, yo te aseguro que en la MLS también puede hacer un buen papel. Hay buenos porteros, sí. Por ejemplo, está el capitán del actual Jamaica y él es titular y es estrella y hasta tiene su serie de Netflix, se aparece como los capitanes en Netflix. Ya me tiré el comercial completo, Es ¿no? portero del Galaxy, ¿no? No. Creo que sí es del Galaxy, sí. pero ahorita es Blake. Recuerdo que es sí, Blake, sí. ¿no? Pero no recuerdo en qué equipo está. Pero aparece en la serie esta que te comento que se llama Los Capitanes y aparece junto con Thiago Silva y con otros capitanes de sus respectivos equipos nacionales. Él también puede ir a competir, o sea, yo no digo que está inflado, no, ha logrado lo que ha logrado y ha estado donde ha estado y ha de alguna forma ha logrado responder de acuerdo a las exigencias que le generan, porque sí, obviamente le tiran infinidad de tiros al arco, ¿no? Y pues tiene exigencia al por mayor, ¿no? Sí, cuando estaba en el Ajaccio era el portero más entrenado que teníamos porque le llovía, o sea, eran estadísticas de más de 15 tiros por partido. Y entonces, qué mejor entrenamiento para un portero que atajar tantos tiros, ¿no? O sea, vamos a suponer que no todos, pero que te llueva tanto te da como que esa experiencia y esta forma para estar bien en el arco. Yo creo Otra cosa que fíjate que que es de llamar la atención es que a pesar de todos los azotes y los golpes y demás, él mantiene una personalidad de carácter fuerte. Sí, yo creo que va más por lo que dices tú, de que es algo que quiere hacer por él mismo, que se quiere Es algo demostrar propio. que lo puede hacer. Y Pero el tiempo avanza y eso es lo más crítico de todo esto, ¿no? ujú, O sea, va a pasar algo importante, te lo puedo asegurar, va a pasar algo importante después de que logre su 6º mundial. sí. Pero ahorita no vamos a pensar en que es el fin de su carrera, ni que No, se va no, a no. retirar, ni... No, o sea, le falta. Yo Él creo puede que jugar, te repito, 2, él 3 puede años jugar en tiene, México ¿no? sin problemas, él Estados puede jugar en la Unidos. MLS sin problemas, puede ir a jugar a Arabia y sin problemas, pero para Europa yo creo que ya no está. Ya Si no. lo que no quiere es regresar a México, pues ahí está, que vaya a Arabia, que vaya a la MLS. O de repente las ligas menores, como es la griega, la escocesa, que hay un nivel. No, no, ahí no creo, porque ahí sí, vaya, ¿Crees? tampoco me gustaría que saliera por allá, porque, te repito, no es de mi agrado, no es de mi gusto, no estoy colocándolo en los mejores, pero como sentido humano creo que no sería correcto también que saliera por allá, me parece que sería salir como por la puerta de atrás y pues tampoco, ¿no? Tampoco es un tipo que se merezca una salida así, soy sincero, ¿no? O sea, tanto te digo lo que no me gusta, como también te digo en el lado humano lo que me parece, a mi opinión muy personal, y asumiendo lo que digo y expreso en este micrófono, no es la manera de que salga por ahí. Pero
repito, si lo que no quieres volver a México, pues que se tome una oportunidad. Digo, lo hizo Héctor Herrera y sigue manifestando que da todo a full y a tope porque quiere mantenerse a lo mejor un par de partidos más, un periodo más mundialista, pero se fue porque él buscaba minutos. En el Atlético estaba bien. A lo mejor no tenía toda la confianza o toda la proyección o todos los minutos con el Cholo, pero es un buen equipo. Y sí tenía minutos y sí tenía participación y a lo mejor a veces entraba como bombero, ¿no? Sí, claro. Cuando se le empezaban ahí a entrar en complicaciones de lesiones al Cholo, pues a ver, Héctor, ven, ponte. Y jugaba bien, Y mira respondía que bien. cuando él se fue del Atlético, fue cuando ya tenía un nombre ahí para Simeone. O sea, sí le costó como los primeros meses, sí comió mucha banca, pero justamente en la etapa en la que se fue es cuando Simeone ya lo consideraba, como bien mencionas, para ser el sustituto directo todos los partidos y mantener el Era medio un cambio ya campo. seguro. Era un pulmón ahí en el medio campo que Lo le hacía daba al bien. Atlético. A mí me gustaba cómo lo hacía en el Atlético. Y Y el estaba Atlético jugando no es un equipo así que, Champions, o sea, claro, pero bueno, quiso ahí minutos. sí, Quiso minutos. quiso más Está bien. minutos, es Sí, correcto. quiso y hizo bien. Porque él quiere levantar la mano. Entonces acá te repito, que sea el final de su carrera, no que regrese a México, tampoco creo que lo haga. Bien. Y ya Y del para Chaquito, terminar el Chaquito, no sé si sabes soy Chaquito. por dónde va mi pregunta, pero la Por los estadística últimos, tira. por los últimos partidos y su rendimiento, ¿no? Que va muy a la baja ahora Pique. No solo eso, hay una estadística que es de llamar la atención. El fin de semana pasado falló un penal, otro penal, y la estadística es que de sus últimos 5 penales ha fallado 4. Mira, venía yo pensando algo de eso con otro jugador que le hicieron una infinidad de memes, sin decir nombre, tú lo sabes. Palermo, no. No, Otro. ahorita en partido en el Azteca que dicen que todavía siguen viendo lo que está tirando, ¿no? Chino. Y yo diría una cosa, si tú le das el primer penal y lo falla, está bien, un aplauso, venga, vamos, levante la cara, la siguiente, ¿no? Es normal, pasa en todos lados y aquí lo ves cada fin de semana los domingos, ¿no? O hasta el sábado con los veteranos, ¿no? Pero le vuelves a dar otro, como para que se llene de confianza, para que tome seguridad, que coloque la pelota, reviente la pelota y rompa la red, como Silvio Gabriel Rudman, y lo vuelva a fallar. ¿Tú como técnico qué haces? Mira, es un ¿Sabes hecho. qué? Con calma, ¿no? Relajado. Es un hecho que en el Feyenoord, en Holanda, se los están dando porque está compitiendo por el título de goleo. Es la única idea que se me viene a la mente de por qué los está cobrando él. También me hace mucho contraste, no sé si recuerdas cuando él llegó a Holanda, no sé si fue su primer o segundo partido, fue muy criticado porque hubo un penal a favor del Feyenoord y como niño chiquito agarró él el balón y no lo quería soltar y él puso el balón y cobró ese penal. Afortunadamente lo anotó, pero incluso el capitán del equipo del Feyenoord le pedía el balón porque ya había una lista, ¿no? Y lo tenía que cobrar el capitán del equipo. Miguel Herrera sí hacía en el América. Recuerdo que le preguntaron al técnico después del partido sobre la actitud de Chaquito y él respondió, me da gusto que tenga la personalidad de tomar el balón y de cobrar el penal, pero aquí tenemos un esquema de cobradores, va primero tal jugador, tal, y él se tiene que ganar su lugar. En ese momento lo hizo bien, pero ya después de 4 me hace pensar que sí es algo que tiene que en lo que tiene que practicar, ¿no? Sí, mírate, yo voy un poquito más allá. Nadie duda de su capacidad técnica, de su capacidad como futbolista. Pero si ya te pasó una vez, si ya te pasó 2 veces, el fútbol y las instituciones y los clubes actualmente tienen una infraestructura muy grande, una infraestructura que quizás ni tú ni yo dimensionamos de toda la gente que está atrás de un equipo. O sea, normalmente convocas a 18, 20 jugadores, ¿no? Ajá. Por partido. Los de banca más los 11 titulares, ¿no? Pero no son solamente ellos. Está un fisio, ya está ahí un barbero, ¿no? Un peluquero que siempre los tiene ahí para que salgan guapos en la toma y guapos en la foto. Claro. Ya tienes un kinesiólogo,
ya tienes un fisioterapeuta, un preparador físico, tienes un psicólogo, seguro que tienes un psicólogo. Puedes trabajar con eso también porque la mentalidad es importante. Es de lo más importante en todo deportista y en todo atleta de alto rendimiento hoy por hoy. Lo más importante es la mentalidad y la determinación con que quieras lograr encontrar tu mejor versión. Él debe de hacerlo. Ayuda no le debe de faltar. Es simple y sencillamente que aquí viene una frase que yo utilizo mucho y que dice que la ayuda no es para quien la necesita, es para quien la quiere. Si él cae en el ego y en la soberbia de sentir que ya ha logrado todo y empieza a eclipsarse porque su propia personalidad o su propio ego no lo está dejando ver con claridad, que debe de reconocer que tiene áreas de oportunidad, que tiene áreas de mejora y que tiene que trabajar en eso en la semana, pues no lo va a lograr. Veníamos de la plática donde tú y yo decíamos que lo veíamos como una gran promesa, ¿no? Claro. Pero eso se debe de trabajar y tan fácil llegas arriba como Pero es espuma, que como tan fácil caes. una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que sea un gran delantero no quiere decir que en automático sea un gran cobrador de Es penales. correcto. Entonces, a lo mejor ese no es su punto fuerte. Es algo que tiene que dejar de lado para los que lo hacen mejor en el club, en lo que él desarrolla esa capacidad y esa habilidad, porque es una habilidad, nada más que eso. Como te menciono, creo que los cobra en Feyenoord ahorita porque va de líder de goleo empatado por ahí y se los quieren dar. Ya le dieron, de hecho ya lo dejaron, ¿no? Ya lo rebasaron. Sí, pero sí se me hace una estadística un poco preocupante. 4 Fíjate de que 5. hablando de eso, de que cada jugador tiene una característica, para algo está. Me acuerdo muchísimo de una narración de domingo a las 4 de la tarde en un partido del América, ¿no? Donde una jugada a la ofensiva, el Cuervo Rojas se equivoca y una jugada a la defensiva, excelente, rompe el juego, ¿no? Y dice Enrique Bermúdez, es que para eso trajeron al Cuervo Rojas, lo trajeron para destruir, no para construir. Arriba ya hay gente que se encarga de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, acá igual, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su perfil del puesto? ¿Para qué lo trajeron? ¿Con miras a qué? ¿O dónde encaja en eso? Volvemos al inicio del programa, ¿no? ¿Dónde encaja en el accionar de ese equipo llamado Feyenoord? Entonces, relajado, esto va con calma, estás iniciando, tienes mucho futuro, no me queda la menor duda, pero va todo paso a paso. Y repito, si esta parte le está afectando, pues hay mucha ayuda. Actualmente hay muchas maneras de lograr encontrar una mejor evolución, una mejor preparación, un mejor desempeño. Sí, y cosa curiosa, encontraste un gran delantero en su momento, Raúl Jiménez, tenía una muy buena estadística de cobro de penales, no sé si te acuerdas, Sí, que claro. en su carrera me parece que solo había fallado uno y que a nivel mundial estaba en uno de los mejores cobradores de penales, creo que de la historia. Sí. Entonces, yo creo que todavía hay tiempo para Santi, es algo en lo que puede trabajar. Si de repente esto le quita la confianza, puede tranquilamente dejar que algún compañero de su club haga la labor en lo que él entrena y desarrolla esa parte. No hay ninguna prisa, es su segunda temporada en el viejo continente y lo está haciendo muy bien. Y bueno, es cosa de mejorar, ¿no? En esas áreas. Coincidimos en que la conclusión de este punto del Chaquito es trabajo. Trabajo y no desesperarse. Trabajo y paciencia, es correcto. Perfectísimo. Perseverancia. Perfectísimo, Iván. Muy bien. Pues me dio mucho gusto tenerte aquí en La Pena Máxima. Me gustaría preguntarte si tienes algo que agregar respecto a los temas que platicamos el día de hoy. No, la verdad, bastante agradable, como siempre, venir y estar aquí contigo, compartir, charlar. Hacerlo de esta forma siempre es enriquecedor. El día de hoy, pues, emití opiniones, me parece que más personales, me parece que es más mi sentir, más mi pensar. Pero al final del día eso es lo importante, ¿no? Lo importante es abrirnos un poco, Claro. que te conozcan, que me conozcan, que sepan cómo piensas, cómo pienso, qué te gusta, qué me gusta. Y que, pues, por supuesto, seguramente como todo en la vida, en gusto se rompen géneros y bueno, una disculpa públicamente para aquellos a lo mejor que no estén de acuerdo con uno, pero no pasa nada, ¿no? Seguiremos hablando de deporte y seguiremos hablando de fútbol. Aquí claramente cada quien tiene su opinión, se respetan todas y algo que me queda muy claro es que nadie tiene la verdad absoluta en ningún tema. Es correcto. Entonces,
Me gusta estos contrastes que de repente encontramos a la hora de pensar. Y por qué no, es una oportunidad para aprender y cambiar de opinión, que mucha gente lo ve como algo malo, el que la gente pueda cambiar de opinión. Creen que hay que casarse con una idea y morir por ella, pero si te presentan una opción adicional que pueda sumar a lo que ya sabes, pues ¿por qué no intentar por otro lado, ¿no? Claro. Sí, así es que todo suma al final del día, todo cuenta y todo suma y todo es Perfectísimo. importante. Gracias por haber estado aquí Un placer contigo. tenerte aquí, Iván. Yo soy Ignacio Velázquez y esto fue La Pena Máxima, un podcast de La Previa. Hasta luego. La Pena Máxima, un podcast de La Previa.